Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este capítulo estreno de la tertulia libertaria aquí en el medio especializado El Bastión. Este espacio es habilitado para abordar temas importantes de carácter nacional, siempre desde una perspectiva liberal, libertaria. Y como todo capítulo estreno, tenemos un tema bastante candente y especial y que ha estado bastante sonado en todos los medios de comunicación, y es la educación pública y su actual sistema de aplicación en el país. Sabemos que por la pandemia se han dificultado las clases, se ha traumatizado el estudiantado, el profesorado, las finanzas, etcétera. Y es momento de hacer reflexión sobre esta, bueno, entre comillas, nueva realidad que se nos presenta y ver cómo desde la ciudadanía, por supuesto, desde el Bastión, podemos aportar soluciones, nuevos modelos, nuevos esquemas. En este sentido, tenemos un panel completo del Bastión, más un invitado especial que nos va a acompañar a lo largo de esta hora, hay 15 minutos aproximadamente, donde analizaremos a profundidad el tema. Comenzamos con las presentaciones. Aquí nos acompaña primero nuestra compañera Jennifer, una activista reconocida, integrante de OLC, y sin más, se las presento. Jennifer, tienes el micrófono apagado. Hola, ay, pensé que sí. Disculpe. Bueno, un saludo para todos, a todos los seguidores del Bastión. Espacio para análisis y la crítica objetiva. Como decía, mi nombre es Jennifer Tovar. Nosotros, antes de empezar, yo quisiera pues dejar claro, antes de empezar este debate, este tema tan controversial que es el tema de la educación, de que nosotros no estamos en contra de la educación pública o del servicio de educación pública, aun cuando tenemos muy bien claro de que no es un derecho porque aun cuando los preceptos constitucionales pues lo hayan en Colombia y en otros países lo hayan dicho así, no lo es, porque para ser un derecho no tendría que ser financiado por otras personas. Sin embargo, hemos democráticamente concertado en dar este servicio educativo. Entonces, el planteamiento que uno hace es, bueno, ¿por qué si con cada gobierno es mejor financiado, no se mejora la calidad educativa? Porque si fuese así, todos estuviesen conformes, tuviéramos un buen resultado en las pruebas a nivel nacional e internacional, y no es así. Tenemos docentes que año tras año viven haciéndonos huelgas, viven quejándose, y a los que uno espera solucionarles el problema, que son los estudiantes, no lo estamos solucionando. Entonces es evidente de que hay otras maneras que tenemos que estudiar, y precisamente es lo que queremos hacer acá. Con relación al financiamiento, este año, pues para el 2020, este gobierno presupuestó 44,1 billones de pesos, o sea, es un presupuesto grandísimo. En el 2018 era 38,5, entonces, y vemos que nada mejora. Entonces, efectivamente, algo se está haciendo mal. Vemos instituciones con instalaciones precarias, y la calidad en la educación no mejora. Entonces, la propuesta que venimos a hacer es lo que conocemos como voucher educativo o bono educativo, o el modelo PASES, que ya Michael, pues que tiene más conocimiento de eso, nos profundizará acerca de él. Entonces, eso es lo que tenemos que estar mirando, o sea, de que queremos que la plata no llegue a intermediarios y no se le dé un uso político, que es lo que venimos viendo con relación a la educación. Vemos que mafias políticas se apoderan de las instituciones educativas y prácticamente extorsionan
manipulan el voto para garantizar la permanencia de los estudiantes o no en las instituciones. Entonces, lo hacen es porque tienen ese control sobre esas instituciones, entonces hay algo que tenemos que evaluar. Y bueno, también vemos que rectores o funcionarios de las instituciones educativas se rifan los presupuestos a discreción y, como les decía, las instituciones educativas en la miseria y parecen unos muladares. Entonces es evidente de que algo se está haciendo mal y tenemos que ser serios en que realmente no es un tema solamente de rectores y de un gremio que el que todos conocemos, FECODE, que podemos todos discutir porque a la larga es con nuestro dinero que se está financiando. Entonces todos podemos aportar de una manera constructiva soluciones a esta problemática que es real. Bueno, entonces ese era lo que quería dejar. Este modelo no nos lo estamos inventando nosotros, se usan en muchas partes, por lo menos en países como Suecia, Singapur, Corea del Sur, y en estados de Estados Unidos como Wisconsin y Arkansas se utiliza este sistema. Entonces sí es bueno que miremos esta alternativa con la mente abierta y sin pensar que es un ataque directo a X o Y persona. No, nosotros simplemente queremos es plantear soluciones. Entonces quería comenzar con eso. Gracias, Jenny. Una introducción bastante candente sobre lo que va a ser este conversatorio en cuestión. Seguimos con nuestro compañero Osman, economista, y que él mismo realice su presentación. Muy buenas tardes a todos. Aquí mi nombre es Osman Domínguez. Yo soy economista originario desde Caracas, Venezuela. Tengo aproximadamente ya 2 años y medio aquí en Colombia y estoy actualmente organizando junto con todo lo que tiene que ver el lado libertario en OLC, específicamente la parte de conocimiento económico, y coordinador de Libertarios Cali como organismo aquí, digamos, interno de la ciudad de Cali, y por supuesto acompañando este gran equipo del Bastión, ¿no? Entonces, una de las problemáticas que nosotros vemos como en función determinada del Estado, ¿no? Es que nos dice, cuando ustedes pueden preguntar a cualquier persona qué es la educación, ellos no te van a decir que es un método de enseñanza o un método de adiestramiento. No, ellos te van a decir que es un derecho. Eso es lo primero. ¿Qué es la educación? La educación es un derecho. Entonces, si vemos desde el punto de vista de la teoría económica, que es lo que podría yo explicarles un poco acá, el derecho sería algo que sería totalmente disponible en cualquier momento para cualquier persona natural, cualquier ser humano, independientemente de su condición, raza, sexo y demás condiciones. Si vemos, por ejemplo, en el caso específico de la educación, vemos que primeramente para establecer que sea un derecho, debería de ser un bien no rival. Es decir, que si yo accedo a ese bien, otra persona puede acceder como plenamente. Por ejemplo, un caso paradigmático es el aire. Si yo respiro aire, otra persona lo puede hacer. En el caso específico de un puesto en una matrícula escolar o una matrícula universitaria, vemos que si una persona que se sienta en un pupitre a dar clases es una persona que excluye a la vez a la otra. Entonces vemos que tanto son escasos los bienes y servicios que tienen estas características. Es decir, no es un bien que sea gratis, no que esté disponible delante del tiempo determinado, sino tiene unas consecuencias económicas. Es decir, primero tiene un costo, segundo, es totalmente excluyente el usar ese servicio y evidentemente pasaría de un derecho a un servicio. Eso es lo que nos diría principalmente la teoría económica en cuanto a lo que es la educación. O sea, es un método de enseñanza, de aprendizaje basado en ciertos principios, obviamente dependiendo, y en las próximas exposiciones vamos a ver un poco más de lo que serían alternativas de educación. Principalmente yo les quería hacerles entender que obviamente todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza es un
un proceso económico, es decir, es un proceso que tiene un costo. Entonces la pregunta es que todo lo que tenga que ver con costos tiene que ver un precio, y ese precio está determinado por factores económicos externos y internos. Entonces, específicamente, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Es que nosotros no podemos regalar la educación. Principalmente vemos que año a año, durante periodos interminables de tiempo, los presupuestos estatales crecen de una manera determinada. ¿Por qué? Porque precisamente está fundamentado en la escasez. Entonces, basados en eso, vemos que seguimos la línea libertaria, la línea liberal. La mejor forma de establecer, y obviamente esta charla no sería para disponer esa visión, pero la mejor forma de disponer un bien económico es el mercado. Entonces, directamente lo que queremos es hacerles ver que la educación tiene que ser por medio del Estado, tiene que ser directamente dada por un sistema de competencia. No creemos que un sistema basado en la estructura estatal única y exclusiva sea la mejor función. Vemos entonces hoy alternativas como obviamente lo que llaman homeschooling, vemos enseñanza a distancia y vemos un conjunto de alternativas que nosotros podemos, como sociedad, podemos tener. Entonces, eso, digamos, un poco hacerles entender que la necesidad de tener un financiamiento de la educación es muy importante. Entonces, bueno, yo le voy a pasar ahora la palabra a mi compañero Michael, o primeramente a Carlos, para que entonces nos introduzca un poco por las formas de financiamiento de la educación. Gracias, Otman. Bueno, ahí tenemos primero una aproximación de lo que va a ser la introducción y el aporte de Otman sobre cómo se plasma ese derecho a la educación en la economía, cuáles son sus costes, cuáles son su precio y cuál sería la forma más eficiente y más eficaz de llegárselo a la ciudadanía. En este sentido, también tenemos un invitado especial, como lo anunciaba ya Otman, el cual no pertenece al Bastión, pero tuvo su espacio sobre una columna bastante interesante y bastante sonada esta semana, sobre que ya Colombia se está acercando a esa libertad educativa que siempre da excelentes resultados, como él mismo lo va a decir. Su nombre es Michael y le hago ya para que pase a su presentación. Bueno, mi nombre es Michael Sandoval, soy el director de una empresa que se llama Libertarios, que le enseña a los niños a emprender. Y digamos que la postura que nosotros estamos planteando y que Colombia en este momento está dando unos pequeños pasos en esta semana es el tema de la libertad educativa representada en un elemento. Digamos que la libertad educativa abarca muchos elementos, muchas aristas, pero una de las aristas es que las personas de más bajos recursos puedan elegir la mejor educación. Como que en eso estamos, como que la izquierda es muy buena diagnosticando los problemas, pero presenta unas soluciones muy malas. La izquierda sabe que los maestros no tienen buenos salarios, la izquierda sabe que la calidad educativa es baja, la izquierda sabe que hay que dignificar la labor del maestro, pero las soluciones de la izquierda están asociadas a darle más dinero a políticos, a burócratas, a secretarios de educación, y eso yo creo que es un error. Yo creo que la izquierda estaría de acuerdo con una idea y es poder entregarle el dinero a los ciudadanos para que los ciudadanos tengan más poder, que no tengan más poder los secretarios de educación, que no tengan más poder los alcaldes, sino que tenga más poder doña María, la mamá de ese hijo que está en grado 11, que está en grado 9 y que quiere lo mejor para su hijo. Creo que en eso nos podemos acercar a la izquierda. Creo que la izquierda tiene buenas intenciones, pero muy malas soluciones. Y la invitación es poder entrar a conversar a ver si de pronto estas soluciones pueden mejorar la estructura de compensación de los maestros, puede disminuir la corrupción y puede
ayudar a estas familias menos favorecidas a tener la mejor educación posible. Esa es como mi intervención. Gracias, Michael. Bueno, ahí va a haber también un poco de contraste sobre cómo se está manejando el tema de la educación a nivel real, y Michael nos ampliará en su intervención y su exposición. Pero en el Bastión siempre nos acostumbramos a ser propositivos, no solamente es analizar, no solamente es criticar, no solamente es ver cómo es la situación actual sobre un tema, sino también expandirnos y visionar un futuro, una meta lejana, el cual pueda servir para mejorar este país. Para eso está Carlos Jaimes, y le abro paso enseguida. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Jaimes. Pertenezco al Bastión hace ya un tiempo desde que empezamos este proyecto. Y básicamente esta primera con respecto también estamos presentando la educación a futuro. Entonces, hay un problema que también vemos dentro del sistema público y que en parte también afecta al sistema privado como está planteado hoy actualmente, y es que dentro de las aulas se busca estandarizar el conocimiento, es decir, que las personas o los muchos que están recibiendo las clases aprendan al mismo ritmo, cuando esto suele pasar o esto pues tiende a ser completamente errado. ¿Por qué? Porque no todas las personas aprenden al mismo ritmo, no todas las personas aprenden de la misma forma. Hay unos que aprenden mucho más rápido, otras personas que aprenden un poco más lento. Entonces, en ese sistema de estandarización de la clase, del salón de clases, pues vemos que siempre va a haber un perdedor y siempre va a haber un ganador. El perdedor, pues es aquel que, aun cuando tiene la capacidad de aprender más rápido, pues tiene que sacrificar un poco ese querer aprender más por aquella persona que tiende a aprender un poco menos. No es que sea más o menos inteligente, sino que su actitud o aptitud de aprehensión es un poco más rápida, y que eso también varía muchas veces en el tema en el que se esté dando la clase. Entonces, hablamos, por ejemplo, digamos que una persona puede ser mucho más hábil con los números que otra persona, pero esa otra persona puede ser mucho más hábil con temas relacionados a fechas para estudiar historia, mientras que la persona que es hábil con los números para álgebra, cálculo, física, no es tan hábil para aprenderse, digamos, fechas o hechos históricos. Entonces vemos que también hay un error en el planteamiento de cómo se quiere estandarizar la educación, y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a revisar cómo podemos nosotros también empezar a evaluar la forma en que las personas aprenden, y de esa manera poder de una u otra forma separar esos grupos a fin de cada persona, cada individuo pueda aprender a la velocidad que tiene capacidad para aprender. Entonces, si una persona aprende rápido, pues entonces estar con todas las personas que tienen esa capacidad de aprender rápido, de absorber más la información, y pues que vayan a un ritmo mucho más acelerado que las otras personas que no aprenden más rápido. De igual manera, pues pasa con los diferentes temas. Sí, a lo que me refiero con los diferentes temas es que no todas las personas se les facilita matemáticas, no todas las personas se les facilita la historia. Entonces, empezar eso de a diccionar la educación, ya dejar a un lado un poco lo que es la educación como lo estamos viendo hoy, de que todos vemos álgebra, que todos vemos física, que todos vemos química, porque muchas veces eso no va a servir para la persona en la vida, y esto me refiero a que muchos estudian música, muchos estudian historia, y esa información básica muchas veces no les sirve. La idea de la educación es preparar a las personas para el futuro. Entonces, tenemos que pensar también cómo podemos cambiar el modelo educativo de ahorita, de colegio, con educación estándar, a un centro de pensamiento. Un ejemplo claro es, por ejemplo, digamos las bibliotecas. Las bibliotecas, cuando tú vas a la biblioteca, vas con el fin de leer y encuentras un ambiente preparado para la lectura, encuentras que el ambiente es silencioso, todas las personas que están ahí están en la misma sintonía que tú estás, que es la de leer.
Y pues la idea es que la educación llegue a ese punto, de que los colegios ya dejen de ser esos colegios estándar, sino sean centros de pensamiento únicos, donde los muchachos puedan ir a un solo ambiente, aprender algo que realmente les guste y que los prepare para la vida. De esa manera, al hacerlo de esa forma, de centro de pensamiento, vamos a disminuir una cantidad de problemas de educación que vemos actualmente. Entonces, básicamente es una idea de cómo debería verse la educación al futuro o cómo la vemos eh, haciéndole una destrucción creativa, como se le llama a estos procesos, de formar nuevas formas de educación, nuevas formas de aprendizaje para las generaciones que vienen. Gracias, Carlos. Bueno, interesante aporte en su momento cuando llegue y les toca explicar más para ver ese futuro de la educación en Colombia y cómo podemos mejorarla. Entonces volvemos al principio para poder entender primero el contexto. Para eso retorno con nuestra compañera Jenny para que pueda ya expandirse sobre los puntos actuales de cómo está la educación y hacia dónde va si no realizamos ningún cambio. Bueno, en Colombia, porque de pronto para muchas personas va a parecer esto algo extraño, como que estamos hablándole en chino, hubo el programa de cupones pases. Yo aquí en Wikipedia podemos buscar cheque escolar y nos damos cuenta de que explica todo lo que ya anteriormente hemos dicho acerca de el voucher o bono educativo, y está la implementación que se hizo en Colombia del programa de cupones PASE. Dice que fue establecido por el gobierno colombiano a finales de 1991 y su objetivo era ayudar a los hogares de bajos ingresos mediante la distribución de cupones escolares a los estudiantes que viven en barrios situados en dos estratos socioeconómicos más bajos. Eso fue entre 1991 y 1997. Bueno, aquí dice que la evidencia empírica mostró que el programa tuvo éxito. Muestra que después de 3 años de iniciar el programa, los ganadores de la lotería, porque era como especie de lotería, tenían, bueno, 15, eso es irrelevante. Un rendimiento académico muy bueno, porque para nadie es un secreto de que hay un abismo grandísimo entre lo que es la educación pública con la privada. Si no fuese así, la educación privada no existiera. Si las personas se sintieran satisfechas de la educación, que no les va a costar ningún peso, no metieran a sus hijos a estudiar en una escuela privada. Entonces, bueno, no me quiero como meter ya en los temas que maneja mucho mejor Michael, pero recientemente, por el tema de la pandemia, había una amenaza a aquellos niños que estudian en escuelas privadas, que sus padres hacen un esfuerzo, que dentro de su, ya, pues que uno quiera o no, tiene que subsidiar el tema del servicio educativo. Ellos, por querer brindarle y porque no, la educación pública no satisface los estándares de calidad que ellos quieren para la educación de sus hijos, hacen ese esfuerzo adicional de sacar dinero de su presupuesto familiar para pagar eso. Y estaban viendo que, bueno, por el tema de la pandemia no iban a poder hacerlo. Entonces, Michael pues nos podrá explicar más, que lo vivió en carne propia y lo luchó con relación a ese tema. Bueno, sí, lo que está diciendo Jennifer es muy cierto. Es un programa muy exitoso que fue objeto de estudio de universidades como Harvard, Oxford, porque lograba cosas increíbles en la década del 90. Lograba que los estudiantes tuvieran menor deserción, o sea, los niños estaban más tiempo en la escuela. Lograba mayores niveles de aprobación. Lograba que los niños entraran, que hubiese más cantidad de niños entrando a la universidad pública, ¿sí? Porque tenían mejores resultados. Y resulta que en este momento los colegios, por el tema de la pandemia, se estaban quebrando. Resulta que los papás no les estaba gustando lo que estaba pasando con el tema de la cuarentena y pues claramente no era que no les gustara solamente, sino que
no tenían ya recursos para poder pagar las escuelas de sus hijos. Entonces, a partir de eso, se empezó a generar como una presión. Yo en esa época era rector de un colegio y empecé en mi localidad, en la localidad de San Cristóbal, a plantear la idea: hagamos una campaña en Twitter, empecemos a presionar el tema de pases. Por otro lado, Acopricón, que es una asociación de colegios, empezó a asociarse, digamos, a hacer vínculos con una senadora, que es una senadora que por muchos años ha trabajado por la educación privada, que se llama Soledad Tamayo. Su padre también había trabajado por la educación privada. Y empezamos a generar ruido. Yo hago un video que fue súper polémico. Fue tan polémico que la CUT me envió una carta rechazando el video, que FECODE envió una carta rechazando el video, que incluso el Ministerio de Educación Nacional no le gustó para nada el video, porque para mí cerrar los colegios y no desarrollar el tema del voucher educativo era la sentencia de muerte de los colegios privados, y eso iba a condenar a los niños más pobres de este país a la peor educación. No dicho por mí, dicho por McKinsey Company, que hizo un estudio por $1 millón aquí en Colombia, donde evaluó todo el sistema educativo estatal y dijo que en lugar de avanzar, los niños estaban retrocediendo. Entonces, claramente, la consecuencia práctica era que se quebraran los colegios privados y que los niños tuvieran que irse a los colegios públicos, que son de pésima calidad. Entonces, hice ese video y eso fue súper viral. Me gané muchísimos enemigos, de amenazas de muerte, insultos, de todo, pero empezamos a generar ruido, mucho ruido. Hicimos una campaña en compañía de Acopricón, en compañía de Andercop, que son como 2 asociaciones, y otras asociaciones de colegios, para impulsar a los papás en Twitter, enseñarles Twitter. Les enseñamos cómo abrir su cuenta de Twitter, cómo ser tendencia, y empezamos a desarrollar el tema en Twitter. Y el tema de Soledad Tamayo, con un debate de control político, donde la ministra quedó como un cuero porque no tenía ni idea de educación privada. Su exposición, después de escuchar a los rectores y a los representantes de las asociaciones de colegios, fue fundamentalmente desconocer lo que hacen ellos y hablar maravillas de la educación pública. Quedó en evidencia que la ministra no tenía ni idea, que no había Ministerio de Educación para la educación privada, que incluso uno de ellos dijo: renuncia, ministra, porque usted no nos sirve, está desconociendo a 2.400.000 familias que se educan y que trabajan en la educación privada. Entonces empezamos a presionar, y en los decretos dejó de salir el tema de créditos, porque la genial idea del Ministerio de Educación era endeudar a los papás y endeudar a los colegios. Es como si le dijeran a Arturo Calle: no, mire, endeúdese y dé sus vestidos gratis y quédese con el hueco. Eso era lo que les estaban diciendo a los colegios privados. Le estaban diciendo: endeúdese, pague sus nóminas y con eso preste el servicio y no le cobre a los niños. Eso es absurdo. Entonces empezaron a hablar de algo que se llama el crédito condonable, es decir, que el papá va al colegio y asume el crédito, y si el niño permanece dentro del sistema y pasa el año, el papá ya no tiene que pagar ese crédito. Entonces eso es lo más cercano al programa PAS, es un crédito condonable donde los papás no tienen que pagarlo si el niño aprueba el año y si el niño permanece en la escuela. Eso claramente es una salvación. En este momento está para estratos 1 y 2. Están haciendo la fuerza los colegios privados para que pase a 3. Y también, ya uno viendo eso, uno como libertario, ¿qué dice? Uno dice, es abrir la puerta para que los papás de colegios públicos digan: yo ya me di cuenta que en el colegio que tiene mejor resultado que mi colegio público, yo lo puedo pasar. Entonces debemos empezar a presionar para que esos cheques educativos no solamente vayan a los papás que tienen hijos en colegios privados, sino que los papás de colegios públicos que quisieran pasarse al sector privado lo puedan hacer. Entonces, abrir la puerta a la libertad educativa para que las familias puedan escoger el colegio público o privado que ustedes quieran. Hay una pregunta por parte de Jennifer.
preguntar, pero creo que ya la está respondiendo, pero quiero dejarlo bien, o sea, que me lo expliques más detalladamente. Si yo, padre de familia, estoy ahora actualmente en un colegio público y o sea, porque un profesor no va a poder atender a 50 niños, no los puede ni presencial, virtual tampoco, puedo opcionar, o sea, puedo aplicar a este método de ponerlo en un colegio privado cerca a mi casa que yo quiera, o sea, ¿se puede hacer eso? Pues yo no estoy tan seguro que el decreto de esas posibilidades en este momento, pero aún hay una idea que hay que entender. Los políticos son seguidores de opinión. O sea, no existía la palabra condonable cuando empezó todo esto. Y estoy hablando de meses, de 2 meses, de un mes. ¿Sí me explico? Si los papás de los colegios públicos empiezan a presionar para que este programa se traslade a los colegios, a estos colegios públicos y el papá pueda elegir el colegio privado, eso va a ocurrir. ¿Sí me explico? Y les voy a dar un dato muy interesante. Un niño en un colegio público nos cuesta a nosotros los contribuyentes 5.690.000 pesos. Si ustedes revisan la canasta educativa de la Secretaría de Educación de Bogotá, eso es lo que le cuesta un niño a los contribuyentes. Si ese papá, y le estoy hablando a los papás de los colegios públicos, si usted, padre de familia, empieza a reclamar esos 5 millones para que usted elija la mejor educación, puede ser en un colegio público. Si usted cree que su colegio público es el mejor, no tiene que hacer nada. Pero si usted dice, mire, yo quisiera que mi hijo estuviera en este colegio que es privado, ¿por qué no hacerlo? Si esa plata no es del Ministerio de Educación, no es de la Secretaría de Educación, es suya, es de los contribuyentes, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí me explico? Entonces, sería fantástico que empezáramos a presionar, que esta idea empezara a circular en los padres de familia del sector público, porque ¿por qué no? Porque si el Estado está financiando ya los colegios privados, ¿por qué no a los papás de los colegios públicos? Si quisieran hacerlo. Si usted no quiere, pues no tiene que hacer nada, pero si usted quisiera pasar a un colegio privado, ¿por qué no hacerlo? Si usted tiene disponible 5.690.000 pesos que no son del Secretario de Educación, sino suyos, del ciudadano. Carlos tiene otra pregunta. Michael habla de cuánto ganaría un profesor en el sistema con el voucher. Bueno, voy a hablar de eso. Carlos Noriega me está preguntando, si hiciéramos este sistema de voucher, ¿cuánto podría ganar un maestro? Porque hay una idea detrás y es, además, como que hay un problema que FECODE ha hecho mucho énfasis. Los maestros ganan mal, los maestros ganan mal, los maestros ganan mal. Y nosotros decimos, FECODE tiene razón, los maestros ganan mal. Pero por la vía de FECODE, que es la vía estatal, la vía de que el Estado se encargue de las escuelas, los maestros lo máximo que les van a aumentar va a ser 35.000 pesos. Si ustedes se dan cuenta en una marcha, en cada marcha que hace FECODE, les aumentan 13.000, 35.000. Hay una solución distinta que me gustaría que empezaran a pensar. Imagínense esto. Si un niño en un colegio público, nos cuesta a los contribuyentes 5.690.000 pesos, ¿por qué esa plata no le llega al profesor? Porque los profesores se ganan 1.300.000. Bueno, un rector 7 millones, si está en escalafón ultra, no sé qué, ¿por qué no le llega a este profesor? Nosotros decimos porque hay demasiados intermediarios. Si la plata llega del Ministerio de Educación Nacional a las secretarías, ¿cierto? O el Ministerio de Hacienda a las secretarías, ¿cierto? Y en las secretarías, el secretario de Educación, el gobernador, dicen, venga, amiguito, usted que es amigo mío, ¿por qué no hacemos un contratico aquí de ICFES o de capacitaciones chimbas, que es lo que ocurre en las regiones? Les ponen unas capacitaciones muy malas que los profesores ya ni van porque dicen esa capacitación no sirve para nada, es puro relleno, es puro contrato que se quiere ganar el amigo del secretario de Educación o el amigo del gobernador para salir del paso y para darle una coima al secretario. Entonces, en lugar de eso, en lugar de que el dinero llegue directamente a la secretaría, que llegue al rector, que llegue al profesor. O sea, que los papás lleguen con su cheque educativo, con su bono escolar de 5.600.000 y se lo entregue al colegio. Imagínense qué pasaría. ¿Saben cuánto ganaría un profesor en ese modelo?
4.200.000 pesos al mes, 12 meses de salario. Pero además de eso, en un colegio de 1.000 estudiantes, ganaría una utilidad, o sea, además del salario, una utilidad de 42 millones de pesos. Hagan las cuentas, no me crean a mí, hagan las cuentas, multipliquen 5.690.000 por 1.000 estudiantes y saquen el arriendo de los profesores, el arriendo del local, saquen el sueldo de los profesores, de la psicóloga, en grupos de 25 estudiantes, no 50 como hay ahorita, de 25 estudiantes, y se van a dar cuenta, hagan la cuenta ustedes, no me crean, hagan la cuenta ustedes y se van a dar cuenta que ustedes ganarían mejores salarios. Podríamos duplicar el salario de los maestros y generarles utilidades si el dinero fuera directamente a los rectores y a los maestros. Creo que le doy la palabra a Otman. Sí, pero primero voy yo porque hay que aclarar algo. Ahí toca algo importante y es el tema económico. Y es el tema que más afecta en temas de crisis. Por eso se le va a abrir el espacio a Otman, que va a exponer ya después de su introducción cómo es posible o cómo es viable esa interacción dentro de la economía contemplando pues la crisis actual. Bueno, muchas gracias a Michael y a Carlos en hacer esta intervención muy importante, porque nosotros lo que estamos viendo aquí es principalmente un factor primordial, ¿no? Yo en mi introducción hablé un poco de lo que sería un derecho, o sea, y teníamos que definir especialmente qué es un derecho para empezar a entender todo este rollo. Y eso va a ser muy sencillo. Un derecho es algo que es inherente al ser humano. Por ejemplo, la vida es algo totalmente natural, totalmente, vamos a decirlo así, gratuito, porque está dado. O sea, cuando nosotros hablamos de derecho, es eso, es algo que está dado. O sea, cuando uno va por la calle y uno le pregunta a cualquier ciudadano, y yo todos los que no están viendo en este momento, les invito a preguntarle a sus compañeros, a su pareja o cualquier otro, pregúntele qué es la educación. Y como le estaba diciendo yo en un principio, no es un método de enseñanza, no es una forma de aprender, te van a responder que es un derecho. Entonces, para poder tener un derecho, nosotros pudiéramos entonces entrar en algo que se llaman los bienes públicos, que es un bien que es totalmente disponible, que es un bien totalmente, digamos, gratuito, inclusive podríamos hablar. El mejor ejemplo de un bien inclusive, un bien libre es el aire, como estaba comentando, el espacio en una selva o algo que sea algo plenamente natural. Entonces, cuando a mí me dicen que, por ejemplo, la educación es algo que es un derecho, yo me imagino que es igual que el aire. Y entonces yo veo que no es así. ¿Por qué? Y yo quisiera compartirles a ustedes una pequeña tablita, ¿no? Que es la definición de un bien. Y específicamente voy aquí. Ok, ahí creo que se ve. Sí, que son los 4 tipos de bienes que tiene la economía. Si vemos los 4 tipos de bienes, yo voy a simplemente explicar el cuadrante superior izquierdo, que son los bienes públicos, ¿no? Son bienes que son excluibles y rivales. Es decir, para una persona que disfrute, o sea, es imposible, impedir que una persona disfrute el bien. ¿Por qué? Porque simplemente un niño o un adulto que se siente en un pupitre, que se siente en un salón de clases, es un espacio que está ya dominado por esa persona. Y la otra definición es su uso reduce el consumo por parte de otros, es decir, tiene una capacidad máxima, porque además que el sitio, el pupitre como tal, la silla que estamos manejando, simplemente, además de ocupar un solo espacio, va a tener dentro de un salón de clases que tiene una capacidad determinada. Entonces, ¿qué significa esto? Que es un bien que tiene un costo, tiene una función económica. Ya los compañeros han hablado, por supuesto, a nivel de cuánto estamos hablando en costos por profesor y en cuánto estamos hablando de un presupuesto por parte del Estado. Entonces, claro, si uno hace una retrospectiva de los 4 tipos de bienes, sin incluir los otros, porque sería un poco difícil, pero ahí yo dejo la diapositiva, inclusive la voy a compartir ya un poco más definida dentro de la página del Bastión. Vemos que los bienes privados, y dejo de compartirla para otra vez aquí volver, los bienes privados está
principalmente basado en que tiene un costo, que tiene una rivalidad y tiene una exclusividad. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? O sea, y el problema está en que los bienes privados, ¿cuáles son los bienes privados? Por ejemplo, las gafas, las camisetas, los auriculares, las computadoras, son bienes privados, pero no de la misma naturaleza que, el, que, el, que la educación, porque principalmente estamos hablando de un bien con una alta sensibilidad, un alta valor ético. Entonces, eso significa que todo el mundo no va a reaccionar igual si hablamos de que de que la educación no es un derecho, es un servicio. Y entonces es donde tenemos que empezar a sensibilizar a nuestros ciudadanos de que tenemos que entrar en un proceso de competencia. Si seguimos la teoría, digamos, de la economía de mercado, la mejor forma y la forma más eficiente de proveer un servicio o un bien económico es a través de la competencia, de la libre concurrencia de factores y de empresas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Y mucha principalmente bibliografía, vemos en países como los famosos países nórdicos, vemos, por ejemplo, experiencias como, inclusive en Centroamérica, a nivel de lo que sería o a nivel universitario, a nivel digamos, a distancia y en línea, vemos un conjunto de alternativas que se están dando. ¿Por qué? Porque, como decía Michael, el sistema estatal tiene muchos intermediarios. ¿Por qué? Porque el Estado define una estructura y esa estructura va haciendo todo un escalafón. Entonces va siendo como una pirámide. Entonces esa pirámide, cada uno va teniendo digamos, una alcabala. Eso es lo que hace que eso sea muy difícil y sea muy costoso. Entonces vemos, por ejemplo, la educación privada va a tener, digamos, al tener menos ese tipo de obstáculos, va a ser mucho más eficiente. Entonces, claro, la pregunta es, y es la pregunta del millón, digo, bueno, ok, está bien, vamos a aceptarte el argumento de que la educación tiene que ser privada, tiene que ser paga, tiene que ser totalmente pagada por mi bolsillo. La pregunta es, ¿qué hacemos con la cantidad de millones de colombianos y de ciudadanos en el mundo que no tienen la posibilidad de acceder a estos servicios, que no tienen el dinero, pero quieren estar dentro del sistema educativo privado o el sistema educativo en general? Porque evidentemente una de las cosas que vamos a hablar y en las últimas intervenciones va a ser eso, de que va a haber alternativas, no solamente en cuanto a lo que es la educación pública o la educación privada actual, sino también alternativas que se están manejando. Por ejemplo, a nivel de específicamente lo que es competencia privada, existe un modelo que es un modelo antiquísimo de hace muchos años que se llama homeschooling o la escuela en casa, que afortunadamente aquí en Colombia se está empezando a trabajar, especialmente a nivel de niños. Y yo, por ejemplo, tengo un excelente trabajo que he podido recomendar y es con el profesor Juan Carlos Varillas de la ciudad de Bucaramanga. Él tiene un sistema de homeschooling a nivel nacional e inclusive tiene todo una plataforma con su colegio a través de Perú, Ecuador, Argentina y obviamente Colombia. Entonces sí hay alternativas para la visión, pero sigue estando la pregunta, ¿cómo lo financiamos? Entonces, lo que nos dice la teoría económica clásica es que existen dos tipos de subsidios. Un subsidio que es a la oferta, es decir, nosotros le pagamos al oferente del bien y decimos, bueno, mira, nosotros te pagamos tanta cantidad de dinero y te damos, tú bajas el precio del servicio, lo disminuyes o simplemente no lo cobras. Y la otra visión es el subsidio a la demanda, que es el tema que nos está ahorita trayendo Michael, que es un subsidio directamente al demandante. Es decir, usted como padre o como persona natural que quiere acceder al servicio, ¿qué hace? Simplemente, en vez de recibir una cantidad determinada vamos a decir, de millones de pesos, que en vez de dárselo a una universidad o a un colegio, se lo dio a la persona y esa persona va a dirigir de manera libre en qué tipo de colegio tiene que tener, qué tipo de colegio va a acceder
digamos, a su educación. Entonces vemos, por ejemplo, entonces la disminución de costes es mucho más grande. ¿Por qué? Porque se disminuyen los intermediarios. Y por supuesto, esto va a traer una eficiencia económica mucho mayor y va a quitar esa sensibilidad de que obviamente la educación privada es solamente para personas ricas, millonarias. No, es todo para aquel que vaya a acceder a la educación. Evidentemente, la educación no es algo totalmente absorto, abstraído de la economía. Nosotros estamos definitivamente trabajando en un proyecto liberal de sociedad o un proyecto libertario de sociedad. Entonces, donde tiene que haber un cambio de lo que es el macroproyecto de vida, macroproyecto de economía, que obviamente eso va a influir mucho en todo lo que tiene que ver en, digamos, en todas las facciones y todos los métodos de asignación de recursos. Evidentemente, esto es la primera charla que nosotros vamos a tener, es la primera de un punto muy álgido que es la educación. Pero evidentemente tenemos que hablar de la salud, tenemos que hablar de muchas asignación, pensiones y todo ese tipo de cosas que aquí en el Bastión hemos tratado para que entendamos que el modelo de economía, de sociedad que vamos a manejar es el modelo de libre mercado. ¿Por qué? Porque lo vemos principalmente con el cheque educativo. El cheque educativo es una de las alternativas, no es la única, pero es el primer paso para acceder a esa libertad económica que todos estamos buscando. En vez de buscar más intervención y convertir todo en dependencia del Estado, nosotros aquí en el Bastión los invitamos a que piensen en la libertad individual como una manera de vivir y una manera de asignar recursos. Entonces, bueno, yo por aquí termino mi parte de economía. Obviamente queda mucho por hablar y viene una parte muy interesante a continuación. Gracias. Gracias, Omar, por tu intervención. Y bueno, sí, llega la parte divergente, que es ese futuro modelo que visionamos nosotros, los libertarios y los liberales, para la educación. Para eso entonces le cederé el paso a Carlos Jaimes, que ya nos había dado una abrebocas de cómo sería ese modelo. Debes habilitar tu micrófono, Carlos. Ya, perdón. Pues como venía comentándoles, pues la educación durante los últimos años ha venido presentando esos serie de inconvenientes, que es la estandarización, al punto tal de que pues a todas las personas les dan el mismo tipo de educación al mismo nivel, aun cuando tienen diferentes formas de aprender. Las personas, sí, el individuo como tal tiene formas de dar la información. Pero entonces me dicen, bueno, ¿cómo podemos nosotros empezar a analizar ese tipo de inconvenientes? ¿O cómo podemos empezar a discriminar, por así decirlo, entre aprenden o quienes aprenden más rápido, quienes aprenden un poco más lento, quienes aprenden a un término normal, por así decirlo? Entonces, la idea es que cada centro de pensamiento que se empiece a generar o a crear, empiece abordando al estudiante o al futuro estudiante con un examen que le permita conocer cuál es el nivel de capacidad de aprendizaje que tiene el muchacho. Esto será de gran ayuda para que de esta manera, si una persona tiene capacidad más rápida de aprender, pues se le pueda explotar, por así decirlo, esa capacidad, pulirlo de una forma mucho más rápida, que tenga esa capacidad de aprender más, de que tenga esa capacidad de absorber más información. Y pasa de igual manera con las personas que aprenden un poco más lento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar su capacidad lectora o su capacidad de aprehensión, de aprendizaje? Entonces, son ese tipo de cosas que tienen que empezar a implementarse. Con respecto a lo del homeschooling, estos centros de pensamiento también se pueden hacer vía homeschooling, o sea, es decir, a través del estudio en casa. Pocos colegios en Colombia que están aplicando este sistema de estudiar en casa de manera virtual o a distancia. Más que todo lo hemos visto en universidades, pero
aún existe o persiste el miedo de que el homeschooling no va a tener los mismos resultados, pero resulta que el homeschooling o la educación pues ha convivido o ha llevado o hemos vivido muchísimos más años, o la humanidad ha vivido más que todo la educación en casa. Digamos que la educación como la tenemos hoy presente en un colegio con una estructura es relativamente nueva, por así decirlo, no lleva más de 200, 300 años, y me refiero a la educación básica. Anteriormente recordemos que toda la educación que se daba se impartía en casa y era una educación un poco más técnica de cómo trabajar, de cómo servir, de cómo, bueno, en diferentes temas. Entonces creo que también hay que empezar a cambiar ese chip en las personas de que el homeschooling no sirve, de que de pronto no va a aprender al mismo nivel. Entonces por eso es que es necesario que se empiece a discriminar al individuo, al estudiante como individuo, no como una masa de aprendizaje, no como un todo de aprendizaje. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar en este de cosas. Ahora, con respecto a los centros de pensamiento, y como lo hablaba y ponía el ejemplo de las bibliotecas, en donde todos vamos a la biblioteca y todos vamos a leer, por ende nadie va a molestar a la persona que está al lado porque está concentrada haciendo lo que para el sitio está hecho, igual que lo que estoy haciendo yo, voy a ese sitio porque el sitio está hecho para leer. Entonces, asimismo, este centro de pensamiento que va a ser hecho para aprender matemáticas o para aprender historia, entonces todas las personas que van a estos centros de pensamiento van única y exclusivamente a aprender sobre estas materias. Entonces, esto va a tener no solamente un resultado positivo en el nivel de aprendizaje, sino que también va a tener un nivel positivo en la disminución del bullying. Eh, Podemos ver una correlación del bullying que se hace en los colegios con el sistema muy tradicional de educación. Entonces creo que eso es una gran forma que también se puede luchar contra el bullying. Eh, Nada que para nada va a entorpecer los procesos de sociabilización, porque una de las submisiones, por así decirlo, de los colegios es que la persona o el individuo aprenda a socializar, empiece a establecer esos lazos sociales que ha tenido la humanidad. Entonces, en estos centros de pensamiento se va a hacer y va a parecer exactamente igual, o sea, se va a hacer el mismo proceso, nada más que va a ser un proceso que va a encadenar un conocimiento mutuo, un amor por un conocimiento mutuo. Entonces eso lo que va a generar es que vamos a ser personas mucho más fuertes en cuanto a socialización y en cuanto a temas en común. Básicamente eso es lo que nosotros podemos hablar sobre el futuro de la educación, de cómo podemos empezar a romper esos moldes que tenemos actualmente, de cómo podemos empezar a repensar la educación. Llevamos con este sistema 50, 60, 70 años, entonces pues creo yo que es necesario empezar a moldear, ¿no? Como, carros a los aviones, ahora la educación sigue siendo la misma. No sé, Michael, de pronto que tiene un vasto conocimiento más que de lo que yo pueda tener en cuanto a educación, nos puede compartir un poco de las experiencias que ha tenido al enfrentarse a diferentes formas de educación o cómo él lo pueda plantear o pueda verlo. Y digamos, aportando un poquito a lo que está diciendo Carlos, yo me imagino el futuro de la educación atado a la idea de libertad educativa, como no solamente la libertad en el presupuesto, que es una discusión económica, o sea, cómo hacemos para que sea más eficiente el recurso, para que las familias que más lo necesitan puedan acceder a la mejor educación, sino a la libertad de currículo. Como decía Carlos, estamos en un modelo industrial, donde todos aprenden lo mismo y en donde eso es como una fábrica de salchichas. Todo el mundo se mete y ve matemáticas, ciencias sociales, 1.600 estándares curriculares. 1.600 estándares curriculares, todo el mundo aprendiendo lo mismo. ¿Qué pasaría si los colegios pudieran tener la autonomía curricular? Si yo no quisiera enseñar matemáticas, sino formar bicicrosistas, lo pudiera hacer. Si empezáramos a mirar el tema de las pasiones y las propiomotivaciones de los niños. ¿Sí? Muchos de los niños no quieren ir al colegio, no porque no les guste aprender, sino porque en la escuela no pasa nada que a ellos les interese.
Si pudiéramos desarrollar un modelo en el que hubiese libertad curricular, donde el dueño del colegio dice, mire, yo quiero ofrecer esto, y donde los padres de familia digan, yo quiero aprender eso, que mi hijo podría llegar a ser talentoso, posiblemente avanzaríamos en motivación y en el desarrollo del talento de los niños. Y recuerden que los estudios de felicidad plantean que la felicidad son dos cosas: una red de apoyo afectivo fuerte y estable, es decir, que tú tengas buenas relaciones con tu familia, hermanos, compañeros, pero la segunda es que tú tengas claro cuál es tu talento. O sea, que podríamos aportar al 50% de la felicidad de los seres humanos. O sea, que el Estado no interviniera ni en los presupuestos, ni tampoco en los currículos, porque eso generaría un montón de innovaciones pedagógicas que nosotros no nos imaginamos. Colegios de programadores, colegios de artistas, colegios de científicos, donde solamente se dedican a estructurar lo que ellos quieren y aman. Eso sería increíble. Pero en un segundo momento, imaginen una educación donde si yo, por ejemplo, decido no enseñar otra cosa distinta, sino las carreras de las universidades desde los 12 años, y que a los 12 años pudiéramos desarrollar el tema del desarrollo profesional de un niño. O sea, que a los 18 años ya pudiera entrar a una empresa, a una fábrica, a lo que él quisiera desarrollar. ¿Listo? Entonces, ese era como el aporte, no solamente la libertad en los recursos, sino en la libertad en los currículos. Que los colegios y las familias decidan cuáles son esos currículos, porque todo el mundo habla de metodologías. Hace poco la Comisión de Sabios están armando una nueva Comisión de Sabios, contrataron a Finlandia para aplicar el modelo finlandés, pero todo desde el Estado. No, nadie está pensando salirse del molde y salirse de los estándares y dejar de pensar la educación como una cosa industrial donde todo el mundo tiene que aprender las mismas cosas. ¿Listo? Entonces, esa era mi intervención. Yo creo que ya cerramos para que podamos cerrar con Carlos. Sí, gracias, Michael. Sí, bueno, importantísimo, ¿no? Una nueva visión de la educación, independencia curricular, independencia de decisión de a dónde irán nuestros hijos a estudiar, independencia económica y también de cómo se puede sostener y solventar eso. Tenía una pregunta yo personal para Otmar, de que compartimos la misma visión económica, y me gustaría que nos ampliaras un poco más de más o menos cuál sería el impacto de subsidiar la demanda y la oferta. O sea, cuál de las dos es más eficiente, dónde queda más plata, dónde se ampliaría la base y cómo sería esa nueva estructura. Seguro, Carlos. Mire, cuando explicamos lo que es un subsidio a la demanda, explicamos específicamente, hoy subsidio a la oferta, es indiferente desde el punto de vista del concepto. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es disminuir la cantidad de dinero que vamos a decirlo así, que se eronga a nivel del sistema privado. Me explico mucho más fácil con los ejemplos, ¿no? Si nosotros hacemos subsidio a la oferta, ¿no? Específicamente, ¿a quién se lo hacemos? Nosotros vemos, por ejemplo, un colegio muy sencillo. Vamos a establecer, por ejemplo, con un colegio. Un colegio que tiene 5 grados diferentes, suponiendo que sea la estructura. Esto es un ejemplo nada más. Y ellos manejan una especie de tesorería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno a nivel nacional se les da una cantidad X por cada, vamos a decirlo así, en este caso específico, por alumno. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gastos administrativos, gastos corrientes o gastos de diferentes naturalezas financieros. Entonces, eso se distribuye horizontalmente dentro de esa estructura organizativa financiera. ¿Qué pasa? Obviamente, si nosotros vemos eso, entramos en lo que se llama una burocracia. ¿Por qué? Porque obviamente se da una cantidad global al año por cantidad de alumnos y evidentemente eso se tiene que distribuir de manera, digamos, total en ese presupuesto. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto con evidencia y en diferentes estudios? Es que es mucho más ineficiente porque no hay un incentivo a economizar eso. O sea, simplemente por, digamos, de manera automática, uno ve que existen tantos alumnos en un colegio, independientemente de la calidad de la educación, independientemente de la calidad del plantel y de los profesores,
ellos simplemente van a recibir ese subsidio. Evidentemente, el Estado puede poner ciertas condiciones, que bueno, si el niño es de tal estrato, 1 y 2, o tiene cierta cantidad de notas, o sea, un conjunto de situaciones que, digamos, no son tan importantes a la hora, porque igualmente va en este fondo global del presupuesto. ¿Cuál es la diferencia con un subsidio a la demanda? Un subsidio a la demanda va con una tarjeta, con un cheque, generalmente se maneja por una tarjeta, que va dirigido simplemente al sector educativo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el colegio? Ser lo más eficiente posible. ¿Por qué? Porque a cualquier colegio que vaya, que esté obviamente dentro de estos programas, va a acceder ese subsidio a la demanda. Es decir, yo como padre voy y escojo entre 5 colegios cuál es el que más beneficia, y ese es el que va a recibir mi pago de, obviamente, de este subsidio. Entonces, si uno ve la diferencia entre un subsidio a la oferta que está centralizado en la tesorería de un colegio, a la elección individual, es decir, yo como padre voy y tengo la potestad de decir, yo cojo este colegio o voy al otro. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un mecanismo que yo les decía, era el mercado es el que va a determinar entonces cuál es la eficiencia. Entonces, el que sea mejor en términos de calidad, en términos de plantel, de todo lo que tiene que ver obviamente con todas las prestación de servicios, evidentemente el padre va a tener mucho más incentivos de escoger el mejor. Un colegio que esté bajo el subsidio de oferta centralizado no va a ser así, porque va a ser una estadística más, y evidentemente nosotros lo que estamos buscando es la eficiencia económica y, por supuesto, una mayor prosperidad. Entonces, claro, evidentemente y ya para terminar la respuesta a Carlos, es que con un subsidio a la oferta todo es mucho más caro, porque hay muchos más intermediarios, como yo le decía en mi primera intervención. En caso del subsidio a la demanda, que es obviamente este beneficio directo, no, porque el único intermediario es la persona individual, el individuo, yo como padre que voy y asomo el servicio. Entonces, obviamente es mucho mejor, y nos quitamos obviamente a intermediarios como sindicatos, asociaciones de padres, inclusive de profesores, de obreros y demás, que si bien tienen una visión válida dentro del sistema de mercado, evidentemente no están cumpliendo ahorita con sus funciones naturales, más bien se están convirtiendo en obstáculos a una mejor educación. Entonces, digamos que, y con lo que están hablando los compañeros, es una ayuda a diversificar esa oferta en términos generales. Esa sería más o menos un poquito la respuesta a Carlos Doriel. Gracias, Hotman. Bueno, ha pasado rápidamente 1 hora. Le doy primero la palabra a Jennifer para ya iniciar las despedidas, y muchas gracias por asistir, muchas gracias por dedicarnos un poco de su tiempo. Recuerden que nos pueden visitar en El Bastión. Aquí está la página web abajito en el pie de la pantalla. Semanalmente sacamos 3-4 artículos de opinión de relevancia nacional, siempre teniendo la perspectiva libertaria. Jennifer, te cedo la palabra. Bueno, Carlos, dándote las gracias a ti y a todos los compañeros por esta charla donde pudimos de una manera objetiva y racional poder hablar de esta problemática que a todos nos compete, que a la larga nosotros lo que queremos es mejores soluciones, porque de verdad el propósito de subsidiar el servicio educativo en Colombia es que la brecha que realmente existe entre las personas que no pueden pagar sus estudios con las personas que sí están, que pueden hacerlo, se elimine. Es decir, dar la educación que le queremos prestar a las personas que no la pueden pagar es para darles herramientas para que el día de mañana se puedan parar en sus propios pies, y realmente con la baja calidad de la educación en Colombia en estos momentos, a raíz de cómo se oferta, no lo estamos consiguiendo. Entonces, muchísimas gracias a todos y aprendí muchísimo y pues muy encantada de estar aquí con ustedes. Gracias, Jennifer. Continuamos con el compañero Carlos.
Bueno, pues muchas gracias a todos por la invitación, a Carlos, a Otman, a Jenny, a Michael por su presencia. Pues básicamente me despido pues dándoles un consejo, pues todos los padres empiecen a revisar ese tema de cómo sus hijos como individuos están aprendiendo y cómo pueden hacer de que puedan llegar a aprender un poco más desde su forma natural de aprendizaje que viene ya dotados de por sí. Y pues recomendar un libro que me parece que es muy interesante para que todas las personas lo puedan leer, que es La educación y el Estado, de Edwin G. West. Es un libro en el que pues, pueden encontrar estos paralelos entre la educación privada y la educación pública y que puede abrirles un poco más, expandir un poco más la mente y la imaginación en cuanto a cómo debería ser la educación para nuestros hijos y para todas las personas que nos rodean. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Le cedo la palabra al compañero Osno para que pueda también realizar su despedida. Bueno, muchas gracias a todo el equipo del Bastión, a Carlos Noriega, a Carlos Jaime, a Michael y por supuesto a nuestra querida y amiga y compañera Jenny que estuvo aquí. Tuvimos hasta aquí la oportunidad de establecer este diálogo importante para todos ustedes. Yo solamente quiero también recordarles que tengamos la oportunidad de pensar diferentes. Nosotros, obviamente, en el Bastión y como personas que estamos en vías de defender la filosofía libertaria, lo que queremos hacerle entender a ustedes que hay otra posibilidad de ver las cosas, que obviamente hay mucho mito en cuanto a lo que es el libre mercado y obviamente todo lo que tiene que ver con libertarismo, liberalismo y de verdad que yo los invito a que piensen diferente, que obviamente no es un proceso fácil, pero charlas como esta y muchas otras que vendrán y por supuesto todas las publicaciones que nosotros estamos haciendo en el Bastión tiene esa función de enseñarles a ustedes otra forma de entender la vida. Yo quiero también hacerles una recomendación de un libro que se llama El caso contra la educación, cómo la educación estatal es una pérdida de tiempo y dinero. Se llama de Brian Copeland, es un libro fascinante que probablemente estaremos compartiendo con todos y es un libro que nos va a entender y nos abre la mente a ver que más allá de que si es un derecho o no, es que la educación es algo fundamental, pero tiene un costo y es algo, un bien que nosotros tenemos que costear. Entonces, los invito a estas lecturas y a muchas otras cosas más que estaremos compartiendo aquí. Muchas gracias a los muchachos y bueno, seguimos con el próximo, Carlos. Gracias, Osno. Bueno, el compañero Michael le tocó salir de manera apresurada. Él es profesor actualmente, está ahora en sus ocupaciones, pero me dejó dicho que es muy agradecido por este espacio y el espacio del artículo que lo invito a ver en la página del Bastión. Respecto a la tertulia libertaria, se estará emitiendo cada 15 días a partir de hoy a nivel de podcast. Por ser el capítulo estreno, se trató de un en vivo, pero ya les avisaremos en qué aplicaciones de podcasting estará disponible. No queda más sino agradecerles por su comprensión y su acompañamiento en este tema. Les habló Carlos Noriega del Bastión. Muchísimas gracias.